Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que ha estado rondando en la cabeza de muchos de ustedes, y es uno de esos que realmente nos hace pensar en las dinámicas de las relaciones, los finales inesperados y las oportunidades perdidas, o quizás, las oportunidades que se toman de forma diferente. Vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo debate y especulación en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. ¿Por qué Serrini no le dio otra oportunidad a Kerem? Y como siempre, para entenderlo mejor, vamos a indagar en la verdad tras Ande. Sé que este tema puede ser un poco delicado, porque involucra a personas reales y a sus vidas privadas, pero nuestro objetivo aquí es analizar las circunstancias, las posibles razones y las lecciones que podemos extraer de estas situaciones, siempre con el máximo respeto. Así que si les interesa desentrañar los misterios detrás de las rupturas, entender las decisiones importantes en la vida de las celebridades y, por qué no, reflexionar sobre nuestras propias experiencias, prepárense, porque este vídeo viene cargado de análisis y detalles. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la conversación, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros nuevos vídeos, donde exploramos precisamente estas historias fascinantes que nos dan tanto de qué hablar. Ahora sí, empecemos. El mundo de la actuación turca es sin duda un hervidero de talento, pero también de relaciones que capturan la atención del público de una manera casi hipnótica. Y es que cuando dos figuras tan queridas y admiradas como Serrini Sarıkaya y Kerem Bürsin comparten pantalla, es inevitable que la química traspase la ficción y genere un interés inmenso en sus vidas personales. Han sido una de las parejas más seguidas y comentadas en Turquía y más allá de sus fronteras. Su relación, que comenzó con rumores y se confirmó con apariciones públicas y gestos románticos, fue vista por muchos como la unión perfecta. Él con su carisma y su porte de galán internacional, ella con su belleza deslumbrante y su talento innegable. Parecía que estaban hechos el uno para el otro y las redes sociales explotaban con cada fotografía juntos, cada entrevista donde se dedicaban palabras de admiración. La chispa era palpable y los fans, a quienes solemos llamar la fanbase, se ilusionaban con cada paso que daban como pareja. Imaginaban un futuro juntos, quizás una boda, hijos y una vida de cuento de hadas. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, rara vez se desarrolla de acuerdo a los guiones que escribimos en nuestra imaginación. Y así como llegaron los rumores de su relación, también llegaron los rumores de su separación. Y cuando esa separación se hizo oficial, fue un shock para muchos. Pero la pregunta que persiste, y que ha sido el motor de tantas conversaciones en foros, redes sociales y hasta en las calles, es ¿por qué Serrini no le dio otra oportunidad a Kerem? Las razones detrás de una ruptura, especialmente cuando se trata de figuras públicas, suelen ser un complejo entramado de factores que raramente se revelan en su totalidad al público. Las declaraciones oficiales suelen ser escuetas, hablando de diferencias irreconciliables o de la necesidad de seguir caminos separados. Pero detrás de esas frases protocolarias hay un mundo de matices, de conversaciones profundas, de momentos de reflexión y, a veces, de decisiones difíciles. Para poder responder a esta pregunta necesitamos abordar un elemento clave que ha estado intrínsecamente ligado a la narrativa de su relación y su posterior ruptura, Hande Erçel. La aparición de Hande en esta ecuación, o mejor dicho, la percepción pública de su rol, ha sido fundamental para entender las dinámicas que rodearon la ruptura de Serrini y Kerem. Es importante recalcar que estamos hablando de especulaciones y de la información que ha circulado, siempre intentando ser lo más objetivos posible. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, a través de la serie Sen Kalkam, fue intensamente analizada y adorada por el público. La química en pantalla entre ellos era innegable y muchos fans, al igual que ocurrió con Serrini y Kerem, empezaron a desear que esa conexión se trasladara a la vida real. Cuando Kerem y Serrini confirmaron su relación, muchos de los fans de Sen Kalkam se sintieron decepcionados o, en algunos casos, incluso molestos, viendo la relación de Kerem con Serrini como un obstáculo para su pareja ideal en la ficción. Entonces, ¿cómo entra Hande en la narrativa de por qué Serrini no le dio otra oportunidad a Kerem? Aquí es donde las aguas se dividen y las interpretaciones cobran fuerza. Una de las teorías más extendidas y que ha alimentado gran parte del debate es la idea de que, a pesar de que Kerem y Serrini estaban juntos, la sombra de su CEO protagonista Hande Erçel y la intensa conexión que el público percibía entre ellos, pudo haber afectado la relación.
No se trata de afirmar que hubo infidelidad o algo similar, sino más bien de la presión mediática, la constante comparación, y quizás, la incomodidad que pudo generar en Serine y el hecho de que para muchos, Kerem siempre estaría asociado con Ande debido al éxito masivo de su serie juntos. Imaginemos la situación desde la perspectiva de Serine. Ella está en una relación con Kerem, a quien aparentemente ama y con quien tiene planes. Pero día tras día, en las redes sociales, en los medios, en cada conversación sobre Kerem, inevitablemente aparece Ande. Se habla de su química, de los momentos icónicos de la serie, de cómo encajaban perfectamente. Esta exposición constante, esta narrativa impuesta por el público, puede ser agotadora y a largo plazo, erosionar la confianza y la seguridad en una relación. Serine, siendo una figura pública de gran calibre, seguramente está acostumbrada a los focos, pero una cosa es ser escrutada por tu propio trabajo y otra es sentir que tu relación está constantemente bajo la lupa, comparada con una dinámica de ficción que el público ha idealizado. Además, es posible que la decisión de Serine no tuviera nada que ver directamente con Ande, sino más bien con Kerem y sus propias dinámicas internas como pareja. Quizás hubo problemas de comunicación, diferencias en los planes de futuro, o simplemente, con el tiempo, se dieron cuenta de que sus caminos personales y profesionales, a pesar de la química inicial, no estaban alineados de la mejor manera. Las relaciones a menudo requieren un esfuerzo constante, y cuando ese esfuerzo deja de ser recíproco o las prioridades cambian, la ruptura se vuelve inevitable. A veces la presión externa, como la que pudo haber sentido Serine y por la popularidad de la pareja ficticia de Kerem y Ande, puede actuar como un catalizador para que los problemas subyacentes salgan a la luz. Otra perspectiva a considerar es la de Kerem. ¿Cómo pudo haber vivido él esta situación? Es probable que él haya sentido la presión de mantener su relación con Serine y mientras seguía siendo el objeto de admiración de una base de fans que aún suspiraba por la pareja de Senkalkam. Mantener un equilibrio entre la realidad de su vida amorosa y las expectativas del público es un desafío considerable para cualquier celebridad. Podría ser que a pesar de sus esfuerzos, la sombra de su pasado profesional influyera en la dinámica de su presente relación, generando tensiones que Serine, quizás, sintió que eran insuperables. La verdad tras Ande en este contexto, no se refiere necesariamente a una trama de triángulo amoroso en la vida real, sino más bien al impacto que la percepción pública y el legado de su trabajo conjunto con Ande tuvieron en la relación de Kerem con Serine. Es posible que Serine, al ver la intensidad con la que los fans seguían idealizando la pareja de Kerem y Ande y quizás, sintiendo que esa idealización eclipsaba su propia relación, haya decidido que no valía la pena luchar contra una corriente tan fuerte de opinión pública. A veces la energía necesaria para contrarrestar tales percepciones puede ser abrumadora y para algunos, es más sano dar un paso atrás. Además, no podemos subestimar la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la exposición mediática y la falta de privacidad son factores que ponen a prueba incluso a las parejas más sólidas. Es plausible que incluso sin la influencia de Ande en la narrativa pública, Serine y Kerem simplemente hayan llegado a un punto en el que sus vidas tomaban rumbos diferentes. La decisión de no dar otra oportunidad puede provenir de una reflexión profunda sobre lo que cada uno busca en una pareja y en la vida, y si esos deseos coinciden. A veces un final, aunque doloroso, es el principio de algo nuevo y mejor para ambas partes. Serine Sarikaya es una mujer independiente, talentosa y con una carrera en ascenso. Es probable que valore la estabilidad, la autenticidad y un compañero que esté completamente presente y enfocado en su relación. Si sintió que la constante comparación con Ande o cualquier otra dinámica que surgiera de su pasado profesional compartido con ella, dificultaba esa autenticidad o la plena presencia de Kerem en su relación, entonces su decisión de no dar otra oportunidad es completamente comprensible. No se trata de culpar a nadie, sino de entender que las relaciones son un equilibrio delicado de muchas fuerzas, tanto internas como externas. Podríamos especular infinitamente, pero la realidad es que solo ellos conocen los verdaderos motivos. Sin embargo, al analizar la situación desde la perspectiva de la influencia mediática y la percepción pública, podemos entender mejor por qué la narrativa de la verdad tras Ande se ha convertido en un pilar fundamental para explicar la ruptura entre Erenay y Kerem. El público, al estar tan involucrado emocionalmente con las series y los actores, a menudo proyecta sus deseos y fantasías en la vida real de las celebridades. Y cuando esa proyección choca con la realidad, surgen interrogantes y debates. En conclusión,
la decisión de Serrini de no darle otra oportunidad a Kerem es un tema complejo que probablemente no tenga una única respuesta. Sin embargo, al considerar el impacto de la intensa conexión pública entre Kerem y Andercel debido a su exitosa serie juntos, podemos inferir que esta narrativa externa pudo haber ejercido una presión significativa en su relación. Quizás Serrini sintió que la sombra de esa pareja ficticia era demasiado grande, dificultando la construcción de su propia identidad como pareja y generando inseguridades. O tal vez simplemente sus caminos personales y profesionales divergieron, y la decisión, aunque dolorosa, fue la más sensata para ambos. Lo importante es recordar que detrás de los titulares y las especulaciones, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desentrañar juntos el porqué detrás de la ruptura de Serrini y Kerem, explorando las posibles razones y el papel que la figura de Andercel, o más bien la percepción pública de su conexión, pudo haber jugado en esta historia. Hemos visto cómo las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser increíblemente complejas, influenciadas no solo por los sentimientos internos, sino también por la presión mediática y las expectativas del público. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en esta conversación. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la influencia de la serie Senkalkam fue un factor determinante en la ruptura? ¿O creen que hubo otras razones más profundas? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece la pena, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de contenido, y sobre todo, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así se unirán a nuestra creciente comunidad y no se perderán futuros vídeos donde exploraremos más historias fascinantes del mundo del entretenimiento y más allá. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.